Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que tenemos hoy para celebrar con el Señor. Así que vamos a tener una oración e iniciamos. Señor, te damos gracias por la bendición de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad, la bendición de estar todos juntos en armonía, Señor, para poder ver tu bendición y contemplar de tu grandeza, Señor. Quiero agradecerte por ese tiempo. Oramos por tu palabra, para que tu palabra nos edifique, tu palabra nos fortalezca, tu palabra nos afirme cada día en tu palabra, en tu bendición, Señor, en tu favor, y declarando que hay tiempos donde la gloria de Dios se está manifestando. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada hermano en sus hogares. Bendito Rey, bendice a cada hermano, Señor, que hoy recibe esta palabra, y que bendito Rey declara tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que leamos un texto en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Y dice la palabra del Señor: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aquí hay una maravillosa declaración que hace el profeta Habacuc, cuando dice: con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en el Señor. Pero antes de que el profeta Habacuc hiciera esta oración del capítulo 3, en los 2 primeros capítulos, el profeta Habacuc tiene una discusión, un diálogo con Dios, donde le dice a Dios que por qué está actuando de esa manera. Cuestiona el proceder del Señor, ¿sí? Y se queja ante Él, le reclama y le parece injusto todo el proceder de Dios. ¿Por qué? Porque al profeta le preocupa la aparente injusticia de Dios ante la injusticia humana, ¿sí? De cómo iba a permitir que un pueblo pagano, un pueblo injusto, viniera y tomara posesión de Judá, ¿sí? Entonces, por eso le reclama y por eso le pide algo y le dice: actúa, Dios, necesito que actúes, que hagas algo, ¿sí? Y eso lo podemos ver allí en el capítulo 1, versículo 2, 3 y versículo número 12. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? De extrusión y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es la manera como el profeta le dice a Dios: me parece injusto. ¿Y cuántas veces a usted y a mí nos parece injusto Dios? Nos parece que está haciendo cosas que nos parecen incorrectas, que nos parecen que no están bien, sí. Y lo cuestionamos y le decimos: Dios, ¿qué está pasando? Dios, es injusto que yo tenga que estar encerrado, que tenga que estar en esta cuarentena. Es injusto. Es injusto, Dios, que yo no pueda trabajar para poder sostener a mi familia. Es injusto, Dios, que esté enfermo, que esté enferma. Es injusto, Dios, que hayan tantos niños muriendo de hambre en el mundo.
Entonces siempre es lo que uno escucha, ¿no? Y aún he escuchado a cristianos, a personas conocedoras de la palabra que cuestionan a Dios, que se quejan con Dios por todo lo que ven. Y terminamos reclamándole a Dios y diciéndole: Dios, por favor, haz algo. Dios, actúa. Dios, muévete ante esta injusticia. Es como terminamos diciéndole, ¿sí? Entonces, es lo que usted y yo debemos hoy analizar. Cuando vemos en el capítulo 3, en el versículo 16, el profeta lo que hace es conmoverse. Lo que el profeta hace es siente miedo. Dice la palabra que se estremeció, que tembló, que sintió desmayar, ¿sí? Que sintió desmayar. Pero así todo levantó su oración. Y son síntomas que manifiestan algunas personas en estos días, ¿sí? Síntomas que se manifiestan al ver que hay un enemigo invisible en nuestro mundo, que vino a invadir nuestro mundo, ¿sí? Un enemigo que no podemos ver y que vino a perturbar nuestra vida, vino a cambiar todo, porque vino definitivamente a cambiar esta situación que estamos viviendo, cambió todo, ¿sí? Y empezamos a decir: Dios, ¿por qué? Y empezamos a quejarnos. Entonces, pero también tenemos que ver que tenemos un enemigo espiritual llamado Satanás, que se levanta contra nosotros y quiere someternos al yugo de esclavitud. Él quiere someternos para que usted y yo caigamos, para que usted y yo reneguemos, para que usted y yo, hermanos, nos apartemos de nuestra fe, ¿sí? Ese enemigo quiere que usted y yo vivamos esclavos, así como Judá iba a caer en el dominio del pueblo caldeo, iba a caer bajo cautividad. Entonces, yo creo algo, mis hermanos, y es que Dios le revela esto al profeta Habacuc con el propósito de hacer despertar al pueblo de Judá de sus necesidades espirituales, Y parece contradictorio, ¿sí?, que yo diga esto, pero yo creo que estamos en buenos tiempos, hermanos. Estamos en buen tiempo para levantarnos y fortalecernos espiritualmente, para predicar la palabra de Dios. Y yo he tenido esa experiencia personal en mi casa, ¿sí? Dios me ha conmovido, Dios me ha estremecido y me ha llevado a que levante oración por mi ciudad, por Colombia, por mis vecinos. Dios me ha llevado, hermano, y es para la gloria de Dios, de poder tomar el parlante, coger un micrófono y ponerlo en la ventana de mi casa y empezar a hablar de la palabra de Dios. E invitar a la gente a que confíe, a que crea que tenemos un Dios grande y poderoso, a que no teman, a que no desmayen, pero que es necesario el arrepentimiento, a poder compartirle literatura, Nuevo Testamento, a compartirle palabra de Dios. Y créanme que ha sido una bendición porque la gente, algunos han respondido a este llamado. Vecinos que han escuchado la palabra de Dios y han salido a sus balcones, han salido a sus puertas a apoyar este tiempo en el cual estoy tratando de llevarles a los pies del Señor. Entonces, por eso digo, es un buen tiempo. Dios quiere que despertemos, mis hermanos, que despertemos en lo espiritual. Es tiempo de meter la mano en el arado, hermano, porque la cosecha está lista y hay que recogerla, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios le dice algo por revelación al profeta Habacuc, ¿sí? Y es que cambie su actitud de queja, de reclamo, y se disponga a escuchar lo que Dios quiere decirle. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en esos tiempos. Tenemos que tener un oído sensible, tener un espíritu sensible a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Dios, ¿por qué todo esto? No para qué. No debemos tener una actitud de queja, sino un ¿por qué, Dios? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres despertar en mi vida? ¿Sí? Es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos en este momento. Y es el propósito de Dios, que despertemos como iglesia, que tengamos el propósito de predicarle a nuestra familia la palabra, a nuestros vecinos, a los que podamos alcanzar en el nombre del Señor. Porque la gente necesita de Dios, así como usted y yo necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, es lo que expresa el Señor. Y allí en el capítulo 2, versículo 1 al 4, Dios le habla a Habacuc, le responde por su queja. Del versículo número 1 al 4. Sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sí? Entonces el Señor, es lo que está diciendo Habacuc, es: voy a estar atento a lo que Dios quiere responderme ante mi reclamo. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá, ¿sí? Entonces lo que hace el profeta es orar para que Dios le dé una respuesta, y Dios le da una respuesta a su queja, ¿sí? Yo creo que Dios tiene muchas respuestas para nosotros en este tiempo, pero tenemos que tener una actitud, una disposición de escuchar lo que Dios quiere decirnos. Que no estemos nosotros buscando escuchar lo que queremos nosotros, sino que tenemos que buscar lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Entonces esta palabra, iglesia, debe escribirse hoy. ¿Dónde? Al profeta le dice: escribe esto en tablas. Y para mí, ¿qué significa? Que debemos escribirlo en las tablas de nuestro corazón. Y cuando la escribimos en nuestro corazón, es cuando la vamos a entender. Vamos a creer esta palabra, ¿sí? Es la única manera de poder obedecer lo que Dios nos dice, sin cuestionarlo, sin quejarnos por todo lo que está pasando, mis hermanos. Entonces, sin traer exigencias a Él. Entonces, todo está en el tiempo de Dios. Aunque parezca, como dice, le responde Dios al profeta, aunque parezca estar lejos la solución, aunque parezca distante esa solución, Dios dice: es en mi tiempo, es en el kairos de Dios, en ese tiempo perfecto de Dios, ¿sí? El Señor, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor dice en la primera parte, dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Algunos dicen: no, Dios se demora mucho para responderme, Dios no quiere sacarme de esta situación, Dios no hace nada, ¿sí? Es la situación o es la queja de muchos. Pero mire lo que dice el Señor allí: no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Entonces, así como este pueblo caldeo debía caer, así como Babilonia o este pueblo caldeo debía caer, Dios nos dice hoy: toda dificultad, toda circunstancia difícil, toda enfermedad, toda necesidad, toda situación por la que esté pasando, también caerá. Va a caer en el nombre de Jesús. Todo esto va a caer en el nombre de Jesús. Así como debía caer ese pueblo caldeo que iba a someter a Judá, Dios dice: no, esto va a ser por breve tiempo. Solamente espérenlo. Esperen lo que yo les voy a librar, ¿sí? Pero es necesario que pasen por este proceso. Entonces, es lo que Dios dice: así como los caldeos iban a caer en nuestra vida, toda situación también va a caer, toda peste va a caer en el nombre de Jesús. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso esta palabra de hoy le he titulado: tengo fe y me alegraré. Tengo fe y me alegraré. Entonces, esta palabra debe animarnos, iglesia, debe animarnos a esperar en Dios, porque lo que Dios promete se cumplirá sin falta, aunque tarde. Aunque tarde, aunque parezca tardar, Dios va a cumplir su promesa. Tenemos que tener la seguridad de que así va a suceder, ¿sí? Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de cada persona en esos tiempos o en todo tiempo? Él espera arrepentimiento. Él espera un corazón contrito y humillado, dispuesto a rendirse ante Él, ¿sí? Por ello el versículo de 2 de Pedro 3:9 continúa diciendo, ¿sí? Para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decirme este texto? De que Dios no es indiferente a las situaciones que se están viviendo. Dios no es indiferente, Dios no es indolente. Él está viendo. Simplemente Él quiere de que usted y yo nos apropiemos de su promesa y esperemos en Él.
Confiemos de que Él tiene algo. Por eso en el versículo 4, el Señor le dice al profeta y nos dice a nosotros: mas el justo por su fe, mas el justo por su fidelidad vivirá. Y es lo que Dios promete a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza de que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. La pregunta que surge ahora es: ¿tú ya le entregaste el control de todo al Señor? ¿Ya le entregaste el control de tu vida? ¿Ya le entregaste el control de tu familia? ¿Ya le entregaste el control de tus finanzas? ¿Ya le entregaste el control de todo al Señor? ¿Sí? Es lo que Dios quiere, porque el texto es muy claro cuando dice que el justo por la fe vivirá. Y usted y yo somos llamados ¿a qué? A responder en fe y a vivir en fe, mis hermanos. Y esa fe es en Jesucristo, que es el autor y es el consumador de ella. Entonces, vuelvo y le repito, usted y yo somos llamados a responder en fe y a vivir en fe. ¿Cómo está respondiendo a toda esta situación? ¿Cómo respondemos nosotros ante todo esto? ¿Sí? ¿Con nuestra queja o con nuestra confianza solamente en el Señor? Porque solo por fe usted y yo somos salvos, solo por fe es que somos liberados, mis hermanos. Y vuelvo y le repito, esa fe es en Jesucristo. Entonces, después de las quejas y reclamos que Habacuc levanta hacia el Señor, él aprendió a tener algo muy claro que usted y yo debemos tener hoy. Que lo único que él podía hacer era humillarse, porque consideró que el favor de Dios estaba, hermanos, actuando a favor de él. Él aprendió a humillarse y dijo: no, Señor, aquí no hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas. Aquí lo único que queda es confiar de que tú estás haciendo algo, de que tú harás algo, de que tú actuarás al favor del pueblo de Judá. Y yo creo que Dios actuará y está actuando a tu favor, mi hermano, mi hermana, está actuando a favor de tu familia en este momento, porque Él no permitirá que un justo mendigue pan. Él no permitirá que su descendencia mendigue pan. Y yo me apropio de esa palabra, aunque en este momento digas: no tengo cómo mercar, no tengo cómo pagar mis recibos, mis servicios. Hermano, aunque tarde la promesa a cumplirse, Dios dice que se va a cumplir. Créelo solamente, lo único que tienes que hacer es creer en que Dios está actuando a tu favor, mi hermano y mi hermana, iglesia amada. Entonces, el profeta Habacuc comprendió lo débil y pequeño que él era. Y es lo que somos usted y yo, débiles. Somos débiles, somos frágiles, mis hermanos. Él comprendió que lo único era esperar la liberación de parte del Señor. Y aquí lo único que nosotros podemos esperar es que Dios va a hacer algo, va a actuar. Nosotros encarguémonos de orar, de adorar, de buscar su presencia. El profeta Habacuc era un hombre que adoraba, que era reverente delante de Dios. Él era un levita, según lo que entiendo en este capítulo 3, al finalizar. Lo único que hizo fue adorar a Dios. Es lo único que usted y yo podemos hacer, glorificar su nombre, porque Dios va a hacer algo. Entonces, humillarnos y esperar en Dios es la única manera. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede salvarnos. Es el único que puede liberarnos. Entonces, por esto la actitud de Habacuc en el capítulo 3, en su oración, es una oración poderosa. Es una canción de confianza en medio de la situación. Y en medio de estas situaciones que se viven actualmente, lo único que tenemos que levantar es una canción de agradecimiento, de confianza plena en Él. Entonces, aunque la economía esté pésima, porque la economía está pésima, es una realidad que se está viviendo actualmente. Aunque el futuro está incierto, porque no sabemos qué va a pasar dentro de una semana, 2 semanas, un mes, no sabemos cómo es el futuro, ¿sí? Pero algo importante que usted y yo podemos tener con seguridad es que tenemos a Dios en nuestra vida y que podemos tener esa paz maravillosa, porque Dios está obrando a nuestro favor. Entonces, algo importante, ¿qué debe hacer nuestra fe? Nuestra fe mueve la mano de Dios. Nuestra fe mueve la mano de Dios. Entonces el profeta tomó una decisión: confiar en Dios.
¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Quejarnos? ¿Reclamar por lo que está sucediendo, nos está pasando en casa? ¿O nuestra decisión va a ser hoy, Señor, voy a confiar en ti? Voy a confiar en ti. Por eso el profeta, después de quejarse, después de reclamarle a Dios y entender cuando Dios le da la respuesta, y él entiende todo esto, lo único que termina diciendo el profeta Habacuc: aunque me falte todo, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de alegría a causa del Dios, del Señor de nuestra salvación, porque Él es nuestra fortaleza. Es lo que termina diciendo el profeta allí. Entonces, mis amados hermanos, la invitación es esta: a que usted y yo podamos tener fe y alegrarnos en medio de todo. Dice el profeta allí en el capítulo número 3, él dice: aunque falte, mire, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Cuando usted lee este pasaje, habla de la higuera, habla de la vid, que es la uva, habla del olivo, que es la planta que produce el aceite, habla de las ovejas, habla de las vacas. Estos eran elementos que sostenían al pueblo de Israel, sostenían la economía del pueblo de Israel. Era como se mantenía la economía en el pueblo de Judá, ¿sí? A través de la higuera, a través del olivo, a través de las ovejas, a través de las vacas, ¿sí? Era la forma de tener su sustento. Pero él dice: aunque me falte todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová. Es una promesa, es una palabra, una declaración maravillosa que hace el profeta en medio de su oración. Y es una declaración que usted y yo debemos hacer constantemente: yo me alegraré en Jehová. Y es la invitación, mis hermanos, para este tiempo, que usted y yo nos alegremos en el Señor, disfrutemos de su palabra y confiemos en su promesa. Aunque parezca que tarda, Él dice: se cumplirá. Y se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu familia, porque vienen cosas maravillosas y grandes. Y el favor de Dios está contigo, está conmigo, está con nuestra generación. Así que vamos a orar y vamos a clamar al Señor su bendición. ¿Qué tal si cierras tus ojos allí y declaras la bendición de Dios? Padre, queremos agradecerte en este tiempo maravilloso que tenemos de tu palabra. Gracias porque hoy, con esta palabra, Señor, tú me levantas, nos fortaleces, Señor. Y podemos declarar que tú eres el Dios de nuestra salvación y eres nuestra fortaleza. Y hoy podemos, bendito Rey, declarar que con todo, a pesar de todo, Señor, yo me alegraré en Jehová, porque tengo fe, Señor. Tenemos confianza en el Señor. Así que gracias, Señor, que aunque la promesa parece tardar, tú dices: se va a cumplir. No te afanes, no te preocupes, porque yo cumplí, yo prometí y yo voy a cumplir. Porque yo no te miento, dice el Señor en su palabra. Así que declaro esa bendición sobre tu vida, mi amado hermano y hermana. Declaro esa bendición sobre tu familia. La promesa de Dios se cumplirá. Lo único que tenemos que hacer es tener un corazón arrepentido, un corazón, Señor, quebrantado delante de ti. Un corazón que dice: Señor, tú toma el control de mi vida, toma el control de todas las cosas en mi vida. Por eso rendimos nuestra vida a tus pies, Señor, y queremos solamente adorarte, queremos bendecirte y queremos glorificarte. Así que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.